Listo, ¿cómo están estudiantes? Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a ver el séptimo tema de la cuarta unidad, que es el nombre de la cuarta unidad, formas de resistencia y objetivos de alcanzar un mundo para todos. Entonces vamos a ver así el tema. El tema que nos toca a continuación es el séptimo, construcción de una democracia efectiva para todos y para todos dentro del Ecuador. Aquí tenemos dos características, ¿no? Los fundamentos de la democracia y la libertad. ¿Qué es los fundamentos de la democracia? Son los siguientes, ¿no? La participación ciudadana, la libertad para uno expresarse libremente y la construcción y fortalecimiento de un país democrático. ¿Listo? Además de estos elementos existen otros que son la libertad, la equidad, la igualdad y la solidaridad. Estos planteados obviamente en la Constitución. De ahí sacamos todos, obviamente, los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos. Otro punto importante es la libertad. ¿Qué significa? Este valor tan importante y tan significativo, obviamente, que todos merecemos, sobre todo, libertad a ir de un lugar a otro, sin restricción alguna. Obviamente, ahora en este tipo de problemas que tenemos restricciones, obviamente, ¿no es cierto?, para sobreguardar las vidas de cada uno de nosotros. Pero, si no hubiese existido esto, obviamente que nosotros somos libremente para ir de un lugar a otro, ¿listo? Pero sobre todo viendo que sea factible ir, ¿no? Entonces vamos a ver qué significa la libertad. Este valor puede ser entendido como la potestad y derecho que tiene el individuo para tomar sus propias decisiones, responsables sin afectar a las demás personas. Obviamente, la libertad es una gran responsabilidad que tenemos nosotros que acoger, ¿verdad? Tenemos libertad de expresión, libertad de escoger nuestra religión, libertad de nuestro trabajo, la libertad de nuestro estudio, la libertad en dónde vivir, bueno, infinidad de cosas, ¿listo? Pero sobre todo sin afectar a los demás. Es un concepto amplio y que se ha ido obviamente eh, malentendiendo en algunas cosas, pero vamos a ver. Es un concepto amplio y ha sido objeto de análisis desde los primeros filósofos hasta la actualidad, que es la libertad en sí. ¿Listo? Entonces, recuerda que la historia del ser humano ha sido la historia de la lucha por su libertad, por el reconocimiento de su voluntad y dignidad humana, plasmada en un régimen políticos y económicos. Hace mucho tiempo es obviamente que los filósofos, los grandes filósofos Platón, Aristóteles, eh, Platón, Aristóteles, mm, Sócrates, Aquiles, bueno, infinidad, estaban siempre involucrando en qué significa la libertad para cada uno de nosotros como seres humanos. Y sobre todo, la libertad nos roban siempre y cuando no tengamos esa democracia o ese tipo de libertad de expresión que nosotros tenemos hoy en día. Desde hace mucho tiempo era un tema muy, muy, muy planteado en una mesa para discutir. Vamos a ver qué nos dice lo siguiente. Aquí, ¿qué es la libertad? La libertad es entendida como los derechos que están establecidos en la Constitución de cada nación. Y en el caso de la Constitución ecuatoriana establece que los ciudadanos tenemos derecho a 29 libertades. Derecho a la integridad personal. Cuando nosotros hablamos de integridad significa estar sanos, obviamente con salud, tener papá y mamá, tener una vida digna, una escuela, colegio, universidad, según sea el caso, ¿verdad? Alimentación, siempre un techo donde vivir, vivienda, el trabajo digno. Todo eso de ahí es obviamente listo. Entonces, nosotros seguimos, ¿listo? Entonces, otro derecho, tenemos el derecho al libre desarrollo personal o de personalidad, ¿listo? A involucrarnos en asuntos políticos, en escoger nuestra propia religión, como lo estábamos mencionando, nuestra propia profesión, etcétera, ¿listo? Derecho a tomar decisiones libres, informadas y responsables.
Otro es derecho a transmitir libremente por el territorio nacional. Obviamente, podemos nosotros irnos de un lugar a otro dentro del Ecuador. Obviamente, a visitar tal vez las playas, la región andina, tal vez la Amazonía, pero siempre con restricciones, obviamente, en algunos lugares donde no podemos, obviamente, ir sin un guía. ¿Listo? Pero tenemos la libertad, obviamente, de circular por el territorio nacional. Otro es la libertad, perdón, el derecho a una vida digna. Estábamos mencionando, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos vida digna, significa que gozamos plenamente de salud, tenemos escuela, la educación, salud, la alimentación, un hogar pleno, ¿listo? Derecho a la igualdad derecho a la igualdad formal y material sin discriminación. Ahí nos enfocamos mucho en que no importa de qué clase social sea, todas las personas dentro de Ecuador son obviamente iguales. ¿Listo? Sin distinción alguna, de etnia ni cultura. Derecho a opinar y expresar libremente lo que nosotros pensamos, obviamente, pero siempre diciéndolo razonalmente. ¿Listo? Vamos a ver qué significa igualdad y la equidad. Los ecuatorianos gozamos de igualdad ante la ley. Se reconoce que todos y todas las personas deben ser tratadas de la misma manera y están sometidas a una misma ley. Aquí podemos ver un ejemplo claro donde nos dice igualdad y equidad. Listo, todos tenemos. Igualdad significa tener todos por igual. Y la equidad significa es como la empatía, ¿no? Ponerse en lugar de las otras personas. ¿Qué es el derecho a la igualdad? Muchas veces es comparado o asemejado a la equidad. Si bien somos iguales ante la ley de la vida, eh, hay sectores más vulnerables que otros, como la población indígena y niños, etc. Ahí nosotros debemos tener equidad. Estos sectores del Ecuador los consideramos prioritarios por situación de vulnerabilidad. ¿Listo? El Estado garantiza la equidad social a través de un sistema de protección integral que asignará de manera equitativa los recursos suficientes para un buen funcionamiento del sistema. Entonces, el Estado está en toda la obligación de personas que viven en extrema pobreza o en pobreza extrema. Obviamente, ellos tienen que ayudarles o brindarles los servicios, sobre todo básicos, ¿verdad? Estos más se dan en sectores periféricos, ¿no? De todo el mundo, obviamente en el Ecuador especialmente, que tenemos en los suburbios, en barrios periféricos, donde existe este problema que aqueja a todas las sociedades. Y ahí el gobierno es donde tiene que establecer mecanismos para poder solventar a todas las personas que viven. ¿Qué significa la solidaridad? Ser solidarios, ¿no? Ser solidarios con cada uno de nosotros y sobre todo que es este valor muy importante dentro de la sociedad democrática, porque nos alienta como individuos y como sociedad y apoyarnos a las causas nobles y a luchar como situaciones de la injusticia. Esto es en sí la solidaridad. Derecho a la igualdad. Nos debe orientar a pensar, perdón, en comunidad y establecer lazos de fraternidad, no solo con nuestros compatriotas, sino que más allá de nuestras fronteras. Estos valores y derechos no son solo base de una forma de gobierno, sino que sirven para fortalecimiento del mismo. Debe ser practicados desde los ámbitos más sencillos por todos y por todas. Cuando nos dice el derecho a la igualdad, más allá de las fronteras, significa que cuando hay personas, sobre todo extranjeras, que tenemos que brindarle una mano amiga a las personas que están en vulnerabilidad. ¿Listo? Eso es en sí sobre el séptimo tema.